agencias involucradas, entre ellas Cedesol, Pemex, Manobras y Sedatu principalmente, hicieron convenios con universidades públicas para brindar supuestos servicios como compra y distribución de despensas o apoyos a campesinos. Pues miren, Trump tiene medio pie ya en la Casa Blanca. No sabemos qué va a pasar en las próximas horas, pero lo que sí sabemos es que amenazó con un arancel del 25% a México si Sheinbaum no hace lo que él pide. ¿Qué pide? Pide frenar lo que él llama una avalancha de criminales y de drogas que vienen de México y que están cruzando la frontera y desestabilizando Estados Unidos. Ahora, faltan unas cuantas horas para que se termine la elección en los Estados Unidos, pero el problema es que esta no es una simple advertencia electoral, no es solamente un discurso. Todos sabemos que cuando Trump dice algo así, lo hace, porque ya lo hizo anteriormente incluso contra México. Si recordamos bien, en su primer mandato usó también estas amenazas que no son nuevas y bueno, lo hizo. Puso sanciones, puso aranceles en contra del aluminio, en contra de varios productos mexicanos y de otros países. ¿Qué significa esto para Sheinbaum? Estamos hablando pues de un golpe directo, de una presión económica brutal con uno de los presidentes que más presionan precisamente como lo es Donald Trump. Y eso, claro, iba a afectar muchísimo a la economía mexicana, especialmente en un momento en el que Sheinbaum pues está apenas tomando el timón del país hace unos meses y hace unas semanas, pues básicamente. Así que aquí van las preguntas que yo creo que son las más interesantes. Imagínense este duelo, Sheinbaum contra Trump. Sheinbaum ahora, bajo esta nueva administración de México, la primer mujer presidenta de nuestro país, ¿cómo vamos a ver estas relaciones México-estadounidenses en su punto más crítico en años? Porque, a ver, hay que poner esto en contexto. Para los que no están muy familiarizados con la presidenta de México, créanme que lo que le sobran, como decimos en Veracruz, son producto de gallina. Es una mujer que por las buenas, ayer yo escuchaba a Trump diciendo que no conoce a Sheinbaum, pero que le han platicado que es una buena persona. Sí, nada más que no hay que confundirse. Por las buenas es buena, por las malas nada más agarra la enojada. Ahora, Trump no es alguien que haga amenazas tampoco vacías. En su primer mandato, repito, ya vimos cómo presionó a la administración de López Obrador, también a la administración de Justin Trudeau, para cambiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Incluso le tocó parte de eso a Peña Nieto, lo refrenda López Obrador, también Justin Trudeau, cambió el Telecán, logró pues de alguna manera convertirlo en lo que hoy conocemos como el TEMEC, que es un acuerdo que no se dio en buenos términos necesariamente. Tocaba refrendarlo y coincide con varias imposiciones o condiciones en las que estuvo presionando mucho Trump. Incluso hay que recordar que el mismo Trudeau se negaba a firmarlo en un principio. Entonces, al final terminó cediendo por muchas tensiones, por presiones, negociaciones políticas forzadas a los que ambos países tuvieron que terminar cediendo ante Trump, pues para mantener el acceso al mercado estadounidense. Y Trump utilizó la amenaza igual de esos aranceles en el 2019, pues para de alguna manera forzar a México a desplegar, si ustedes recuerdan, la Guardia Nacional en la frontera sur y básicamente usar a la Guardia Nacional para detener el flujo de migrantes. México, pues realmente, pues sí, utilizó a la Guardia Nacional para esto, para el tema migratorio, que no se resolvió de raíz porque no es un problema que México haya generado. México es simplemente el conducto por el que pasan. Y el mensaje de Trump pues quedó clarísimo. Sabemos que está siempre dispuesto a usar el comercio como un arma política para conseguir lo que quiere.
las armas que utiliza la administración de Biden pues son reales, son de pólvora, son de fuego, son guerras de verdad, y las preferidas de Trump pues son comerciales. Entonces, estamos ya en un escenario en donde vemos que probablemente llegue Trump 2.0 de vuelta, pero esta vez pues sería con Sheinbaum, que tiene que enfrentar ahora esta amenaza con una relación bilateral que ya está en mucha tensión, aún sin saber si Trump resulta o no ganador. Ya tenemos una antesala de lo que podríamos estar viendo y el impacto que esto podría tener, porque si le echamos una revisada nada más a los números para saber más o menos qué tan grave podría ser esta situación, 25% de qué, para dimensionar como de cuánto estamos hablando, pues imagínense, tan solo el año pasado México se convirtió en el socio comercial de Estados Unidos número 1. En el número 1, incluso superó a China. No hay un país del mundo que le venda tanto a Estados Unidos como México. Y ya el comercio total entre México y Estados Unidos alcanzó los 779 mil millones de dólares nada más el año pasado. Imagínense, hagan ustedes cuentas, estamos hablando de un monto de 779 mil millones de dólares. Más de 400 mil millones de esa cantidad viene de exportaciones de productos mexicanos que van hacia los Estados Unidos. México es el que más gana, por cierto, de este tratado comercial. Incluso Trump, en forma de celo, ha dicho que México se aprovecha de Estados Unidos. Claro, porque nosotros sacamos mucha ventaja comercial porque, pues, si el instrumento está ahí, hay que usarlo. Y si tú compras, pues yo te vendo. No hay nada de malo en eso. Pero ahora, imagínense un arancel del 25% sobre todas esas exportaciones. Estamos hablando, amigos, de que el costo de muchos de los productos mexicanos pues se va a disparar. Y eso va a afectar no solamente a nuestro país, va a terminar siendo un balazo en el pie para la misma economía estadounidense, que depende muchísimo de los productos mexicanos. De todo, no nada más hablamos de comida, Hablamos, por supuesto, de pues, que les gusta autopartes, productos agrícolas, claro, alimentos, bienes para el consumo y el hogar. Sería devastador para los dos países en la frontera. Entonces, ¿qué va a hacer Sheinbaum en esta situación? ¿Qué opciones tiene? Claro, son varias y yo creo que vale la pena comenzar pues con la más obvia, que es la estrategia diplomática, que sería pues tratar de negociar con la administración estadounidense de Donald Trump, en el caso de que Donald Trump gane las elecciones, pues buscando evitar que cumpla precisamente esta amenaza. La cuestión, amigos, es que con Trump no estamos hablando de diplomacia tradicional. Él ya dejó muy claro en el 2019 que no le interesa jugar bajo las reglas convencionales de la diplomacia internacional. En lugar de eso, vimos cómo presionó en esa ocasión a México con amenazas. México terminó cediendo en el tema de la Guardia Nacional para cuidar la frontera y bloquear el paso de inmigrantes de Latinoamérica y de todas partes del mundo a Estados Unidos. Incluso se impuso visa a muchos países. En México se impuso la visa a muchos países de América Latina, precisamente con la intención de reducir también el flujo migratorio por distintas vías hacia Estados Unidos. Pero ahora Sheinbaum tiene que pensar en el largo plazo y en la estabilidad también económica de México, porque miren, si cede ante Trump, pues esto iba a sentar un precedente muy peligroso, porque cualquier futura demanda de Estados Unidos, pues va a venir acompañada de lo mismo, amenazas similares. Ya sé cómo funciona esto. Si la asusto, se espanta. Y ese sería un precedente peligroso porque iba a debilitar muchísimo la posición no solamente de México, también de la presidenta de México en cualquier negociación futura. Y aquí viene algo que vale la pena también decir, porque Trump está poniendo, y digo, yo creo que este es el punto medular de la discusión, que de pronto nos desviamos con el tema del 25% del arancel. También les quiero decir que lo vamos a analizar en un momento. También Trump había dicho que íbamos nosotros a pagar por un muro fronterizo. Ese muro no existe, nunca existió en términos de que México nunca pagó por ese muro fronterizo.
Lo más que supimos es que puso un poco de alambre de púas. Ese alambre de púas, por cierto, mucho terminó robado y lo andaban vendiendo en Tijuana y en Juárez para cercar las casas. Entonces, hay un reportaje muy chistoso de eso que circula en los medios de México, en las televisoras fronterizas. Pero miren, hay que centrar esto porque también Trump está poniendo toda la responsabilidad en México, como si el problema de los drogadictos, que de un país lleno de drogos, que ese es el verdadero problema que debería de abordarse desde la perspectiva de salud pública, pues se lo está poniendo a México. Y el tema migratorio, pues también es algo que no estamos hablando, ojo con esto, como tiempos atrás de que este problema de un éxodo masivo de inmigrantes es que millones de mexicanos están yendo a vivir a Estados Unidos. No son mexicanos en su mayoría, son personas inmigrantes que vienen de todo el mundo. Ya ni siquiera hablamos de personas que vienen de América Latina en sí. Ya estamos viendo también inmigrantes que vienen de Haití, de la India, de China incluso. Entonces todos terminan cruzando por México. Pero aquí va el dato que casi nadie nos dice y que Trump también está ignorando en esta ocasión. Yo creo que a conveniencia, porque estoy seguro que sí lo sabe. Miren, y alguna vez, por cierto, lo dijimos en un podcast, el 80% de los opioides que se consumen en el mundo son para Estados Unidos, que tiene una población que representa menos del, me parece que 8% de la población mundial. Les voy a buscar en este momento el dato porque me parece que la cifra es realmente impactante en términos de cómo se está desglosando esta situación, de qué porcentaje de población representa Estados Unidos en el mundo. Y ese es el dato, porque Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo y esto es algo que tiene que analizarse. El 4% de la población mundial. Entonces, miren, la situación está aún más grave porque el 80% de los opioides del mundo se los huele el 4% de la población mundial. ¿Qué quiere decir, amigos? Que ese 4% tiene un problema terrible de drogadicción. Entonces es un país lleno de drogadictos. Yo no digo que todos, pero ¿por qué no se atiende este problema de salud? Oye, ¿cómo es posible que el 4.25% de la población mundial se aspire el 80% de los opioides del mundo? A ver, aquí hay un tema de salud pública que debería de atenderse con urgencia. Ahora, si no hablamos de opioides, sino también del 80% de todas las sustancias ilícitas que se producen o se trafican hacia Estados Unidos, se quedan allí. Vuelve a coincidir esa cifra. No se van de ahí a Canadá o a otros lugares, no, son para consumo interno. Entonces, cuando Trump dice que México debe de atender el flujo de drogas, pues también está ignorando que una gran parte de la ecuación es el problema de fondo de que Estados Unidos es un país enfermo de miles de millones de drogadictos y que tiene que atender ese problema de adicción como un problema de salud pública. Entonces, sobre todo en temas como el fentanilo, que es un opioide pues, sintético, que es 50 veces más potente que la misma heroína, que ha sido el tema del gran debate, de la gran discusión, porque claro, al ser 50 veces más potente, pues ha causado decenas de miles de muertos en los Estados Unidos, una cantidad masiva. Tan solo en el 2022 hablábamos de más de 100,000 estadounidenses que murieron por sobredosis y una gran parte de ellos pues fue debido al fentanilo. Entonces dicen, estos 100,000 muertos son por México. México está matando a nuestra gente. A ver, es que nadie los está obligando a que se huelan cualquier cosa que les ponen encima. El problema más bien es que tienen un problema de adicción y cada vez quieren más drogas y se aspiran todo lo que les pongan. Entonces, con todo respeto lo digo, ¿por qué no abordamos el problema de adicción de estas miles de millones de personas que están enfermas? Que están enfermas y que si la droga no cruza por México, no van a decir, no, pues ya no hay, miren, pues ya me retiro del mundo de las drogas. Amigos, ¿quién puede ser tan ingenuo para pensar que esto funciona así? No funciona así. Van a venir de otras partes del mundo. Yo les apuesto que incluso van a dar la vuelta por Canadá. Porque un drogadicto va a buscar drogas a como dé lugar. Porque tiene un problema de adicción. Es eso, es un problema de salud pública. Y si una parte de todo ese fentanilo pasa por México,
Es verdad, pero aquí es donde las cosas también se ponen bastante interesantes cuando lo analizamos, digamos, desde otra perspectiva. ¿Por qué Trump no menciona que la mayoría de las sustancias precursoras de este opioide vienen de China? Que es un debate que ya estaba en el punto de mira también. Entonces, México es un punto de tránsito. Y si no es México, va a ser cualquier otro lugar. Repito, incluso Canadá. ¿Se acuerdan de mí si no? Canadá, que tiene un problema terrible, por cierto, en el control fronterizo, sobre todo de sus aduanas. En el control marítimo hay una irresponsabilidad terrible de lo que cruza por los puertos canadienses, tanto que la cantidad de autos que se roban aquí para mandarse a Asia y Europa es terrible porque no hay control precisamente en las aduanas. Y aquí es donde todavía podríamos hablar de que el verdadero problema de frenar este tráfico pues es ese, atender el problema desde una perspectiva de salud pública, porque Washington debería de abordar la raíz del problema de la terrible demanda de drogas que tiene, que las van a conseguir de donde sea y a como dé lugar. A esa gente no le preocupa si la droga cruzó por México o por Canadá o directamente por el océano hasta llegar ahí desde Asia. Entonces, Sheinbaum hoy está en una posición muy difícil porque si cede a las demandas de Trump, que evidentemente no están abordando el problema de fondo, y despliega las fuerzas mexicanas para detener el flujo. Miren, el tema migratorio todavía tiene cierta connotación de un problema que no pone en riesgo a la seguridad mexicana como el de las drogas. Porque si Sheinbaum cede a eso, ¿qué va a pasar? Pues sí, podría ganar algún tiempo, podría ganar, salvar el 25% de los aranceles. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de declararle una guerra al narcotráfico como la de Calderón? Eso no va a pasar. La misma Sheinbaum dijo que lo que no iba a pasar por ningún motivo era declarar la guerra al narcotráfico como en los tiempos de Calderón, que ya vimos que es una medida que no resolvió absolutamente nada, que Calderón cedió a todas las presiones de Washington y que Washington no resolvió su problema de drogadicción, de drogadictos, y México tampoco logró impedir el paso de drogas. Ya vimos a dónde acabó Genaro García Luna y su última sentencia. Entonces, lo único que pasó es que corrió un baño de sangre que no se había visto desde épocas de la revolución en el país y que, digo, tampoco es que este problema llegara con Calderón, hay que decirlo. Agitar el avispero sí. Entonces, esto no va a reducir. Le hagamos como le hagamos en México, no va a resolver el problema de demanda de drogas que piden millones de estadounidenses. Eso no va a detener el flujo migratorio tampoco. Es una solución temporal, un curita a un problema que requiere una operación muy compleja entre ambos países. También México tiene un grado de responsabilidad, por supuesto, y puede ayudar mucho a Estados Unidos, pero no solo es México. Y eso nos lleva, por supuesto, al tema del TEMEC, del Tratado Comercial, que pues incluye varios mecanismos de disputas, pero tienen un proceso lento y Trump lo sabe. Y ese arancel del 25% pues se puede implementar mucho antes de que México siquiera tenga la oportunidad de llevar el caso a cualquier arbitraje. Ese es el gran problema. Ahora, si hablamos del impacto económico directo que esto podría causarle a México, es una amenaza terrible, porque si Trump cumpliera esta promesa, pues lo que pasaría es que muchos sectores de México van a sufrir un golpe terrible del que tal vez no se puedan levantar estas industrias. Por ejemplo, nada más hay que echarle un ojo a la industria automotriz, por ejemplo, que es el 20% de las exportaciones mexicanas que van hacia los Estados Unidos. México fabrica vehículos y autopartes que se envían directamente a las plantas estadounidenses para ser ensambladas y también ensambla vehículos que van a Estados Unidos. Entonces, un arancel así pues haría que todos estos productos fueran mucho, pero mucho más caros. Y eso va a llevar a que todas estas empresas, que finalmente, por cierto, son estadounidenses, pues van a tener que reevaluar su relación comercial con México, van a tener que terminar dando sus vehículos más caros y ese 25% de sobreprecio lo van a terminar, por cierto, pagando los estadounidenses de su propio bolsillo. Entonces, al final eso va a significar más dinero para el gobierno estadounidense, menos dinero en los bolsillos para los estadounidenses y, por supuesto, también para las empresas mexicanas, porque va a haber pérdidas de empleo en nuestro país,
se va a reducir mucho la inversión extranjera sobre todo y, que yo creo que es lo más preocupante, podría incluso haber un riesgo de una recesión en el sector manufacturero. Entonces eso sería terrible. Y ojo, porque esto no solamente iba a afectar a México. Repito, muchas de esas empresas ni siquiera son de propiedad mexicana, son de propiedad estadounidense asentadas en nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria automotriz y de tecnología. Entonces, muchas de esas empresas que quiebran van a ser empresas estadounidenses. Imagínense lo que va a pasar si de repente todos los costos de los insumos suben de un golpe 25% más. Pues todas estas compañías estadounidenses en México van a tener que subir sus precios. Y el impacto se va a sentir directamente en el bolsillo, repito, de los consumidores estadounidenses. Entonces, de alguna manera, Trump, por cierto, pues va a estar dañando la economía de su propio país. Se va a acomodar un balazo en el pie si hace esto. Y todo en nombre pues, de una política de mano dura contra México por culparlo por completo de un problema de salud terrible, de un país lleno de drogadictos a los que hay que atender, a los que hay que recuperarlos porque son personas que pueden salir de las adicciones y se pueden reintegrar a la sociedad estadounidense económicamente activa para hacer crecer a la economía estadounidense, para reducir las tasas de violencia y de desempleo. Eso sería el mejor escenario. Pero volviendo al tema de Sheinbaum, la realidad es que hoy tiene muy pocas opciones frente a esta amenaza. Claro que puede intentar negociar, pero con Trump ya sabemos que esa palabra tiene siempre otro significado. Puede recurrir también a aliados internacionales. Esto es muy difícil, sobre todo porque ya sabemos cómo presiona también en este tipo de disputas. O puede apelar al TEMEC, pero amigos, eso va a tomar mucho tiempo. Entonces, la pregunta aquí es si puede México realmente aguantar una guerra económica con Estados Unidos en este momento. Y también si Estados Unidos puede darse el lujo de hacer esto, porque México es un socio comercial. No es que nos hagan un favor, es que nos necesitamos mutuamente. Esa es la realidad. México depende en gran medida del comercio estadounidense. Esto es cierto, pero también el comercio estadounidense depende muchísimo de México. Y esto pues nos lleva a la cuestión de la percepción precisamente de Sheinbaum en Estados Unidos. Trump dijo que no la conoce, pero que sabe que es buena persona. No confundamos que sea buena persona con que no tenga mano firme. Y cuidado, porque yo creo que no la conoce enojada. Y nos queda claro que Sheinbaum es una persona sumamente preparada en términos académicos, años luz más preparada que Donald Trump. Lo digo con todo el respeto. Digo, la señora es una doctora académica calificada de una de las mejores universidades, no solamente de México, sino del mundo. Entonces es científica. Por supuesto que tiene una preparación y una inteligencia para analizar esto. Y yo creo que tampoco tiene que menospreciarla, porque no sabemos cómo va a reaccionar. No es lo obvio que pudiéramos nosotros deducir como en otros casos. Esta situación, Sheinbaum viene llegando, no sabemos cómo va a reaccionar. Lo que sí sabemos es que seguramente va a analizar muy bien los escenarios que tenga, las perspectivas que tenga. Y si México tiene que decidir si cede a la presión o si resiste, pues eso dependerá de Sheinbaum. Pero el costo podría ser alto siempre en ambas circunstancias. Y luego no hay que olvidarnos de algo, que esto pues no es solamente un tema de migración o de drogas, es un juego de poder, es una táctica electoral, es una apuesta geopolítica. También Trump saca este mensaje ayer porque las elecciones estadounidenses están reñidas y este pues es un intento también final para destrabar las elecciones a su favor y ganar más votos, es decir, es una postura electoral. Eso no quiere decir que no la vaya a cumplir una vez que gane. Eso es lo peligroso. Pero hoy la moneda está en el aire. Donald Trump y Kamala Harris cerraron sus campañas el lunes estando empatados en las encuestas. El expresidente republicano y la vicepresidenta demócrata llamaron a los estadounidenses a acudir a las urnas, que empezarán a abrir en pocas horas en este país con varios usos horarios. Harris hizo un llamado a sus seguidores a votar en Pensilvania, que con 19 votos electorales en juego, es el más importante de los 7 estados clave, en los que ningún partido tiene el voto asegurado. Sin embargo, la carrera aún no ha terminado y debemos terminar fuertes, y esta podría ser una de las carreras más reñidas de la historia.
cada voto cuenta. Every single vote matters. La candidata que cerró su campaña en Filadelfia con invitados especiales como Lady Gaga y Ricky Martin mencionó a los cientos de miles de puertorriqueños en un intento por recabar el voto de una comunidad molesta con los republicanos, por un comentario de un humorista seguidor de Trump sobre Puerto Rico. Por su parte, Trump pasó por Carolina del Norte y Pensilvania, donde aseguró que la lucha por llegar a la Casa Blanca no está tan pareja como dicen las encuestas, y tildó de noticias falsas a dichas proyecciones. Bueno, en realidad ni siquiera los corregí porque en realidad es mejor así, que todo el mundo piense que va a estar apretadísimo, pero si lo es o no, no importa, hay que salir y hay que barrerlos, todo el mundo tiene que votar. El magnate que cerró su campaña en Michigan despotricó como acostumbra a hacer contra la migración irregular y amenazó con imponer aranceles a México del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos si no detienen lo que calificó de embestida de criminales y drogas por la frontera. También advirtió a China de someterla bajo la misma medida si venden fentanilo al país a través de México. Ambos candidatos aprovecharon las últimas horas de campaña para intentar desempatar las encuestas en unos comicios en los que más de 80 millones de personas han votado por anticipado y que tienen en ascuas al mundo. Lo que sí les digo, amigos, es que es una de las elecciones más polémicas en la historia de los Estados Unidos. Toda la maquinaria electoral demócrata está todo lo que da. Trump ha hecho muchas acusaciones de que se está intentando cometer pues un fraude en su contra, lo ha repetido muchísimo, ha señalado que no hay piso parejo en los medios de comunicación estadounidense, ha señalado también que el número de personas que han votado por adelantado nunca se había repetido en la historia. Vamos a ver en qué quedan todos estos señalamientos. Lo que sí, por cierto, es que vale la pena estar muy de cerca analizando la transparencia de estos resultados electorales del Policía del Mundo, pues para ver cómo se comporta cuando es su propia elección, en donde el mismo Trump hoy ha cuestionado muchísimo los resultados de esta elección, más el desarrollo, más que los resultados que aún no sabemos, el desarrollo de esta elección, incluso por el número de estadounidenses, de ciudadanos estadounidenses recién conversos previos a esta elección que alcanzarán a votar. Entonces regalaron ciudadanías como no se había visto antes. En México le decimos turismo electoral. Son las acusaciones de Trump. Él es el candidato republicano. Muchos dicen que son teorías de la conspiración. Bueno, pues vamos a estar siguiendo muy de cerca esas teorías de la conspiración, porque en este canal nos encanta ver qué hay detrás de esas famosas llamadas, a veces mal llamadas teorías de la conspiración. ¿Cómo debería responder Sheinbaum a la amenaza de aranceles? Negociar para evitar el daño, mostrar una postura firme o ignorarlo porque Trump no actuará, como en el caso del famoso muro que íbamos a pagar y no pagamos. El 66% cree que debería Sheinbaum demostrar una postura firme, el 22% cree que negociar para evitar un daño mayor y el 13% ignorarlo porque Trump no actuará. Lo que yo sí creo que no debería de estar ni siquiera siendo considerado en estos momentos, amigos, es revivir una guerra contra el narco como la de Calderón, porque eso costaría a México muchísimo y es algo que no deberíamos nosotros de estar dispuestos a ceder. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.